Estamos ahora, ya predispuestos para presentarlo. Como cada martes ponemos en marcha nuestro espacio de internacionales. Saludamos al doctor Pablo Hueve. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Compañeros del personal técnico del canal, producción, control central, teleaudiencia federal, es un privilegio para mí estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Como siempre, la idea es recorrer algunos títulos internacionales y, si le parece, vamos a comenzar con Brasil y esta iniciativa que ha tenido el presidente Lula en China, proponiéndose junto a China y Emiratos Árabes como mediadores en el conflicto en Ucrania, una respuesta que llega de Estados Unidos. Cuéntenos un poquito qué está pasando, Pablo. Correcto, Marina. Todo esto viene de la mano de lo que hemos venido viendo en las semanas anteriores respecto de el papel cada vez más creciente que tiene China en el contexto internacional. En estas circunstancias, recordemos que China le propuso primero al presidente Vladimir Putin sus famosos 12 puntos para solucionar la crisis con Ucrania. Vladimir Putin aceptó inmediatamente. Luego, la Unión Europea se toma de estos 12 puntos y le pide al presidente Zelensky de Ucrania que por favor se reúna con Xi Jinping para evaluar esta posibilidad. Ahora le toca el turno a los aliados del grupo, fíjese usted, Marina, a los aliados del llamado grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, al cual aspira a incorporarse Argentina. En este caso puntualmente Lula, que desde que asumió está insistiendo en que escucha esta frase, por favor. Sí. Los países que no están interesados en vender armas, y luego aclara que no están interesados en continuar con la guerra, deben abstenerse de cualquier esfuerzo en este sentido. Con lo cual, lo que está planteando Lula en realidad es, señores, la Unión Europea y los Estados Unidos de América deben aislarse de esta cuestión y, por lo tanto, los países que verdaderamente tenemos interés en que esto se termine, debemos hablar con las dos partes y debemos forzarlos a que lleguen a un acuerdo. Bueno, esto puede ser cierto. Sabemos, Marina, que varios países de la Unión Europea han tomado la decisión de venderle armas, de entregarle armas a Ucrania. Lo mismo hace Estados Unidos. Ahora bien, humildemente lo que uno puede decir es que Brasil está poniendo en paridad de condiciones a un país como el señor que está en este momento al lado mío, que es Vladimir Putin, que es quien inició este conflicto, con quienes lo están padeciendo. Sin embargo, el presidente Lula ha tomado como válido el discurso de Vladimir Putin respecto de que él, en realidad, Rusia entra a Ucrania, Marina, por cuestiones humanitarias. Esto mereció, como usted bien señalaba recién, una muy dura réplica, totalmente antidiplomática, sí, del vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que dijo, me da vergüenza, que Lula está repitiendo como loro, está repitiendo como loro los argumentos de Rusia y de China. Es decir, aquí tenemos también una mitad de verdad y una mitad políticamente falsa, que es lo que dice Estados Unidos. ¿Cuál es la mitad de verdad? De que en realidad Brasil pretende hacer aparecer la propuesta de paz como que es un mediador imparcial, cuando en realidad lo cierto es que no debe analizarse de la misma manera el papel de Rusia y el papel de Ucrania. Y la cuestión de la falsedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos es que en realidad utilizan el golpe a Lula para pegarle a China, Marina. Porque en realidad Estados Unidos sabe que la política exterior de Biden es verdaderamente calamitosa, más allá de mi aprecio y mi afecto por Biden, pero su política exterior, una tradición lamentablemente en los demócratas, es calamitosa, y China, comercialmente, políticamente y tal vez dentro de 15 años militarmente, está superando claramente al hegemón occidental, me refiero a Estados Unidos de América. Bien, bueno, vamos a seguir, Pablo, por supuesto, como siempre, atentos a esto. Vamos a ir ahora a otro escenario que vamos a abordar por primera vez, que es trágico, que tiene que ver con un enfrentamiento entre el ejército y paramilitares, con cientos de muertos en Sudán, y consultarle también si hay ahí intereses geopolíticos.
Marina, no le quepa la menor duda. Primero, le contamos a nuestra teleaudiencia, Sudán es un país inventado por los ingleses. Les recuerdo que la materia que yo dicto en la universidad, una de las materias que dicto, es una materia claramente eurocéntrica y es una materia que justificó el imperialismo violento. Me refiero a derecho internacional público. Usted no se olvide de que el derecho internacional público surge en el corazón de Europa para justificar el derecho, entre comillas, de los países europeos de ocupar territorios que no estaban ocupados por seres humanos. Usted me dirá, perdón, profesor Webe, ¿qué tomo? Recuerde usted que el derecho internacional público sobre fines de la Edad Media parte de dividir la sociedad en tres: civilizados, bárbaros y salvajes. Civilizados los que hablaban lenguas latinas, bárbaros los que hablaban lenguas teutonas, lo que hoy serían los prusianos, los alemanes, y salvajes los que parecían seres humanos pero que no tienen alma. Y como no tienen alma, Marina, no tienen derecho de propiedad. Los aborígenes americanos y los africanos. Entonces, el derecho de los países europeos de ocupar África y de tomar a los africanos como cosas hizo que las principales potencias europeas dividieran África con una regla y una lapicera. Fíjese usted, en la primaria era mucho más fácil dibujar el mapa de África que el mapa de los departamentos de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los países de África fueron armados en mesas de café de Europa. Sudán, ¿por qué existe, Marina? Porque los ingleses no querían que hubiera un país que controlara el Nilo. Entonces, al dividirlo, crean Egipto por un lado, Sudán por el otro, Uganda por el otro. Lo que hacen, Marina, es internacionalizar un río y por lo tanto no hay ningún país que tenga soberanía. Quedémonos en Sudán. Los ingleses le dan el poder dentro de Sudán a una minoría árabe musulmana por sobre una mayoría africana que está dividida en cristianos y animistas. Esto estalla hace aproximadamente 25 años en una guerra civil espantosa, Marina, donde usted debe haber estado en primer año de ciencia política cuando los musulmanes empujan a los cristianos en una guerra civil espantosa que fue la llamada Guerra de Darfur. Esto dio lugar a que la gente espantada se corriera hacia otro país que se llama el Chad, un país también lleno de guerras civiles, a donde los esperaban guerrilleros y los terminaban matando allí. Bueno, ¿qué pasó en Sudán? Con el paso de los años, la ONU interviene y se crea Sudán del Sur, pero queda Sudán o Sudán del Norte, donde había un espantoso genocida, Omar al-Bashir, que fue derrocado en 2019 por una alianza de dos personas. ¿Quiénes eran? Permítame que les tengo que leer. Una de ellas, el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, y otro, el líder de las fuerzas paramilitares, el general Mohamed Hamdan Dagalo. Estas dos personas luego dan otro golpe de Estado en el año 2021, cuando se venía adelante el proceso electoral para devolver el poder a los civiles. Y usted me preguntará, perdón, pero entonces, ¿cuál es la diferencia que pueden tener las fuerzas militares y paramilitares si ambos supuestamente quieren devolverle el poder a los civiles? Muy simple, Marina. Los que están en este momento en el ejército sostienen que ellos quieren un diálogo con las fuerzas políticas, sin embargo, los paramilitares dicen, pare. Si hay elecciones, primero dígame qué papel voy a tener yo que soy paramilitar. Yo quiero integrarme al ejército. Usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es el problema? El problema es que los paramilitares quieren tener cargo de jefatura en el futuro comando unificado militar. Mientras tanto, Marina, se están peleando con bombas, con la Fuerza Aérea, dentro de la capital, Jartum. Usted me dirá, bueno, esto es propio de una guerra civil de un país. Yo le agrego algunos datos. Hay cortes de luz en gran parte de la capital y en gran parte del país. Esto está llevando a la muerte a niños que están dependiendo de máquinas para respirar, para vivir, a enfermos electrodependientes. Hay más de 195 muertos dentro de lo que se puede saber que no han podido ser llevados a cementerios. Entonces se están enterrando en donde se pueda. 142 oficinas de Naciones Unidas se han retirado y hay, escuche el dato por favor, 16 millones de personas que dependen de las ayudas de Naciones Unidas, un país que tiene 4 millones de personas con malnutrición, dependientes de la ayuda externa. Pero parece, Marina, que lamentablemente África va a seguir siendo un país olvidado
por el resto del género humano y un país donde los miserables gozan de la miseria. Ojalá que algún día podamos hablar de África en otros términos y no en estos. Muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. A usted, a Pablo y a nuestras compañeras y compañeros del canal y por supuesto a la teleaudiencia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.